Sea, bueno, como ustedes han visto recién la reflexión de Luis Majul, de Alfredo de Leuco, sobre un acontecimiento significativo para todo aquel que le interese la política, que tenga relación con el periodismo, que se sienta de algún modo u otro beneficiado por esa relación con el periodismo. La muerte, la partida de Jorge Lanata tiene un sentido especial porque ha marcado muchos años de la vida reciente en la profesión y en la política, en dos sentidos principales. Primero, un cambio en el lenguaje. Es una de las cosas que se le deben a Lanata, sobre todo desde la aparición de Página 12 y una nueva forma de comunicar la información, más descontracturada, cruzada por la ironía, cruzada por el humor, con un extraordinario sentido visual. Ese es un sello de Lanata y su extraordinaria capacidad expresiva, que modificó la forma de comunicar eso que llamamos noticia, de comunicar la interpretación. El otro rasgo que uno asocia con Lanata es un tema, el tema de la corrupción, la narración de la corrupción, sobre todo en dos periodos. El periodo Menem, seguramente la imagen de esa experiencia en términos morales no sería la misma sin el trabajo que le dedicó Lanata, y la experiencia de los Kirchner, también desde la misma perspectiva. Problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo, enfermedades de las que nos resulta muy difícil curarnos. A esos problemas, a esas enfermedades, a esos dramas o a esas deficiencias de la vida pública argentina está asociada también la figura de Lanata y todo el trabajo que él dedicó a la indagación, a la denuncia, a la descripción de ese panorama institucional declinante que presenta la Argentina desde hace tantos años, con impacto también en otras generaciones de periodistas. Cantidad de periodistas, sobre todo de los medios audiovisuales, que se formaron al lado de Lanata, como se forma un periodista, viendo cómo trabaja el otro, en una especie de taller medieval, cotidiano, sin demasiadas instrucciones, probablemente sin un desarrollo discursivo de esa transmisión de conocimiento o del saber de un oficio. Lenguaje, un nuevo lenguaje, la preocupación por lo institucional, por la corrupción, las dos marcas de Lanata en las últimas décadas. Bueno, hoy nos dejó y los que nos dedicamos a esto aprovechamos la ocasión para reflexionar sobre nuestra tarea con un poco de tristeza. Empezamos Odisea al borde del Año Nuevo, registrando que hay una gran novedad en la política argentina, que es Milei, pero no es la única novedad. El panorama se ha vuelto extraordinariamente novedoso porque se ha vuelto mutante, sobre todo entre los protagonistas, entre las fuerzas políticas que hegemonizaban el espacio político antes de la emergencia de Milei. Todo está cambiando. Y si queremos vislumbrar lo que va a pasar en el 2025 en materia política, hay que mirar esos movimientos, esas tendencias que nos hablan de conflictos inesperados y de asociaciones inesperadas. De eso vamos a hablar ahora, como datos que se presentan, movimientos que se presentan, fenómenos que aparecen detrás de un gran telón de fondo, que es una modificación muy importante de la relación de los argentinos con la política y del estado de ánimo frente a la política, de las emociones frente a la política. Milei es un dato, es un contenido en ese paisaje. Después vamos a hablar con alguien que reflexiona con mucha profundidad sobre este problema, el cruce entre lo público y lo subjetivo, entre las emociones y la racionalidad de la vida pública, que es José Eduardo Abadi. Pero lo que importa es que hay una reconfiguración del mapa que plantea una cantidad de incógnitas. Probablemente
la novedad más importante, y de eso vamos a hablar después con José Eduardo, es precisamente esto de lo que hablaba recién. El cambio en el clima emocional. Es un cambio misterioso, no es tan fácil de explicar. ¿Por qué la sociedad argentina, buena parte de la sociedad argentina, el año pasado, estaba sometida a una especie de pesadumbre, de nube de pesimismo, de desasosiego? Y hoy daría la impresión, según lo que indican las encuestas, todo ese clima ha mutado en términos de expectativas relativamente positivas. Vamos a poner una palabra: de esperanza. Hugo Aime es un gran estudioso de la opinión pública desde hace muchísimos años, muy certero, y nos presenta algunos cuadros del estudio que acaba de realizar, ahora en diciembre, precisamente sobre el estado de ánimo. Fíjense este cuadro de Aime que pregunta: ¿cómo está la gente? ¿Qué diría usted de cómo está la gente? Y hay un predominio muy leve, es esta línea verde, de esperanza. A mí me gustaría que mire esto José Eduardo, porque después lo vamos a comentar. Cae el rojo, que es la bronca, los sentimientos muy agresivos, negativos frente al entorno, y la tristeza, que curiosamente también sube. Estamos hablando de diciembre, noviembre, diciembre de este año. Fíjense lo que era la esperanza en todo este ciclo del 20, 21, 22, 23. Realmente una especie de situación depresiva que habrá que ver si tiene o no que ver con esa exposición a la enfermedad, a la vulnerabilidad física, a la muerte que tuvimos todos durante la pandemia. Ahora vamos a mirar lo mismo, pero estáticamente. Hay un 35%, levemente es la primera minoría, digamos, de gente esperanzada y contenta, un 32% de gente desanimada y triste, y un 30% que está con bronca. Es decir, no hay un panorama homogéneo. Pero predomina el sentimiento de esperanza, que era un sentimiento muy, pero muy minoritario durante, sobre todo, toda la campaña electoral. Los encuestadores empiezan a registrar ese pesimismo a partir de del segundo semestre del año 2020, cuando empezó a volverse muy asfixiante el aislamiento, el encierro, y cuando la pandemia parecía no tener fin. Ahí parece haber pasado algo, no solamente en la Argentina, sino en muchas sociedades que están expuestas a grandes cambios políticos. ¿Cómo está la sociedad argentina en este fin de año respecto del gobierno? Acá hay algo también interesante en el estudio de Aime. Hay que decir algo importante desde el punto de vista metodológico, y es que Aime realiza encuestas que no solamente son telefónicas o digitales, sino que manda encuestadores físicos a los barrios a preguntar presencialmente. Eso modifica mucho, a menudo, el resultado de una encuesta. Entonces, fíjense, acá tenemos el verde, la línea verde, que aprueba, que está progresando la aprobación del gobierno. Inflación descendente puede explicar un poco este fenómeno de mejora en la apreciación del gobierno, pero la aprobación para Aime sigue siendo minoritaria. Es mayor la desaprobación, que es la línea colorada. 50% desaprueba, 40% aprueba, pero tal vez, 47% desaprueba, aprueba, pero probablemente estas dos tendencias tal vez en algún momento se crucen, por cómo estamos viendo la mediana duración, digamos, la inercia de estos dos movimientos. Entonces, 47% aprueba, 50% desaprueba, según Aime. Así estamos llegando a fin de año.
Cuidado, porque en un gobierno que se instaló sorpresivamente, de improviso, como decimos siempre, sin equipo, sin un programa claro, porque vemos que el programa de Milei, la dolarización, el desarme o la anulación del Banco Central, todo eso por lo menos quedó para otro momento. El programa es otro del que se había pensado inicialmente. Sin anclaje territorial, con un equipo que se van conociendo entre ellos a medida que va pasando el año, sin Congreso. Que haya estos niveles de aprobación es casi milagroso y explica que la gran novedad del año, la gran incógnita que se despejó durante el 2024 es que hay un centro de gravedad política en la Argentina que se llama Milei. Por decirlo de alguna manera, alguien que manda, alguien que ordena. Eso no estaba garantizado en febrero de este año. Ahora, para Aime sigue siendo, fíjense, posición frente al gobierno, los que adhieren son menos que los opositores. Es cierto, suben los que adhieren, también suben los opositores en una situación política, esto es importante para ver el año electoral, polarizada. Sigue sin haber matices, sigue sin haber un centro, sigue sin haber posiblemente una visión de la complejidad de los problemas. Es todo o nada, apruebo o desapruebo, me gusta o no me gusta, con un predominio de los opositores, 49% según Aime y 43% los que adhieren. Insisto, estas son encuestas que incluyen entrevistas presenciales. Ahora, a pesar de que son más los opositores, a pesar de que son más los que desaprueban, el sentimiento respecto del futuro empieza a ser positivo. Bueno, acá tenemos cómo percibe cada uno la situación económica. Me interesa pasar al siguiente, que son las expectativas de acá a un año. Y fíjense que a pesar de que hay una mayoría opositora, el 48% es la minoría más importante que dice que va a estar mejor que ahora. Hay un 10% que dice voy a estar igual de bien, o sea, otros que aprueban. Peor que ahora, 37%. E igual de mal, 10%. Perdón, 2% igual de bien, 10% igual de mal. Predomina la expectativa positiva, predomina la esperanza, a pesar de que haya más oposición que adhesión. Acá se cruzaron las líneas. La verde, que es la expectativa positiva, en algún momento de la segunda mitad del año, que ahí me lo marca en septiembre, se cruzan. Todo tiene que ver generalmente con la inflación y la recuperación del poder adquisitivo del salario, o del ingreso para los que no tienen salario. Y decrece el sentimiento negativo o el pesimismo. Bueno, este es un panorama que para muchos es inesperado. Estamos hablando de un Milei que está surfeando la cresta de la ola, al que le está yendo bien, con un fin de año con paz social, que es otra de las grandes, de las grandes prevenciones que había cuando se instaló este gobierno, que prometía y realizó un ajuste muy importante. Acá hay alguien del que se habla poco, que tuvo un comienzo de gobierno o de gestión muy accidentado, inclusive con la comisión de algunas injusticias, el castigo al secretario de Acción Social, por ejemplo, Pablo de la Torre, pero hay que recortar a alguien en este panorama, que es Sandra Petovelo. Resultó ser una ministra, para lo que es este fin de año, sorprendente. Se desarticuló todo un sistema de lucro con el tráfico de beneficios sociales, se potenciaron felizmente las asignaciones automáticas para los más pobres, que aumentaron muchísimo
en términos de ingreso. Es algo que este gobierno ha hecho, pero probablemente por un problema de insensibilidad frente a esa agenda, no se ufana de eso, como tampoco se ufana de haber disminuido la inflación, que es la disminución de la inflación, la mejor política social que uno le puede pedir a un país con 50% de pobreza. Son temas que al gobierno, de los que el gobierno no se vanagloría, digamos, no los vende electoralmente. Pero ahí está la figura de Petovelo a la que hay que prestarle atención, de la que nadie habla como candidata, ni como líder, ni como figura principal de todo este proceso. Sobre todo este panorama, diríamos pasablemente exitoso, aparece algo que también es una incógnita que se revela, el estilo de Milei, el estilo político de Milei. Y el estilo político de Milei es el de un hombre de poder con un gran sueño de poder. Podríamos decir, con un sueño hegemónico, totalmente contradictorio con lo que sería su presentación liberal. Hay un sueño de concentración de poder, alentado por su entorno y alentado sobre todo por la figura que se ha ido convirtiendo también a lo largo del año en una figura principal del oficialismo, que es, entre comillas, un mero asesor que no ha querido comprometerse con la administración en términos profesionales, prefiere ser asesor, con todo lo que eso tiene de ventaja, supuestamente, sobre todo en materia penal, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Bueno, Santiago Caputo tendría, no lo sabemos, esto también es parte de la falta de transparencia del mundo de las redes y del mundo del poder, cuentas que se le atribuyen como cuentas de X, la ex Twitter. Él no desmiente que las tenga. Es decir, acepta lo que a lo mejor es una ficción. Esta es una, probablemente la que más usa, John. En términos que le gusta mucho a este oficialismo un poco fascistoides, la subtitula, cuando uno pregunta qué es esto, Comando General de Propaganda, Agitación y Contrapropaganda. Pero ¿cómo se llama la cuenta? @MileiEmperador. @MileiEmperador. Hay un sueño imperial que en Caputo revierte a una especie de reminiscencia del Imperio Romano. Dicen los íntimos amigos de él que él se siente descendiente, seguramente de algún patricio, nadie se siente descendiente de plebeyos normalmente, ni reencarnación de un siervo de la gleba, descendiente de algún emperador, de algún cónsul, de algún pretor, pero cree que hay una genealogía entre esta experiencia política y una experiencia imperial. No es la República Romana, es el Imperio Romano. Es una forma de entender el poder con una gran ambición, que explica una de las incógnitas políticas de este fin de año, que es cómo va a terminar liquidándose el conflicto entre Milei y Macri. ¿Por qué? Porque este sueño imperial tiene un capítulo principal, la aspiración de Milei de ser el único representante del centro hacia la derecha. Quiere el monopolio de ese electorado. Y esto es lo que abre el conflicto con Macri, porque Macri fue, hasta la aparición de Milei, el sol de ese sistema. El sol de lo que serían las posiciones de centro, centro-derecha, que ahora pretenden ser reemplazadas por un discurso de ultraderecha. Y Milei quiere quedarse con todo ese espacio. Como Bolsonaro en Brasil se quedó con todo el espacio de la derecha, que antes representaba, digamos, por decir el nombre más rutilante, Fernando Henrique Cardoso. No hay más de eso. Hay un solo color. Milei quiere lo mismo. Muchos dicen, pero con todo lo que hizo Macri por él, todo lo que lo apoyó, hubiera sido muy difícil que Milei llegue a la presidencia si Macri no lo endosaba, sobre todo en el balotaje. Se abrieron conflictos
entre Macri y Patricia Bullrich, hay que recordar, por la consideración de Macri hacia Milei, aun cuando Patricia Bullrich corría como candidata del partido de Macri. Entonces la pregunta es, con todo lo que hizo Macri por Milei, Milei lo quiere destronar, quiere borrarlo de la faz de la política, quiere jubilarlo. No, no es a pesar de lo que hizo Macri por él, es por lo que hizo Macri por él. Porque Milei está siguiendo la vieja lección de Maquiavelo: al primero que hay que eliminar es al que te ayudó a llegar, porque ese tiene una tecnología y una porción de poder muy importante, gracias a la cual llegaste. Siempre hay algún parecido entre Milei y Néstor Kirchner, y este es uno. Lo primero que se propuso Kirchner, cuando llegó al poder, fue eliminar a Duhalde. Es más, esa noche, la noche del 25 de mayo de 2003, Kirchner asume la presidencia, soporta, como era él, que no le gustaba el protocolo y el ceremonial, todo el ritual de la Asunción, y termina la noche sentado en el despacho del presidente y recibiendo al que era su mano derecha en materia política, Julio De Vido. Le dice: ¿vos qué hacés mañana? Me voy a ver con Balestrini, intendente de La Matanza, y con Curto, intendente de 3 de febrero. ¿Para qué? Y para empezar a armar nuestra gobernabilidad. ¿Que cómo se arma? Quitándole las columnas del conurbano a Eduardo Duhalde. Empezó ahí el reemplazo de Duhalde. Bueno, estamos viendo algo que nunca es igual, por la historia no se repite, pero tiene sí alguna lógica similar, que es el intento de Milei de reemplazar plenamente a Mauricio Macri. Y esto se realiza en un terreno especial, en un distrito especial, que es, como es obvio, la ciudad de Buenos Aires. Cualquiera que piense en destronar a Macri tiene que pensar, entre otras cosas, principalmente en el distrito donde Macri gobierna, Mauricio Macri, por procuración en su primo, Jorge Macri, la capital. Ya empezó esa operación, una fuga de presos, y al día siguiente de la fuga de presos, cuando Jorge Macri tiene una crisis de seguridad, le pinzan, le toman, le capturan, sin que él se entere, sin avisarle, al cerebro del Ministerio de Seguridad, que era Diego Kravetz, y lo mandan como número 2 de la CIDE. Es decir, el segundo de la CIDE, y posiblemente el que tenga mejor tecnología para esa función que le asignaron, porque tiene más experiencia en el mundo, en el submundo de la seguridad, Kravetz, viene de conocer los secretos del PRO. Es ideal tener a alguien así desde esa plataforma de la CIDE para mirar al PRO si lo que quiero es reemplazar a Macri. Junto con la salida de Kravetz, de la que Jorge Macri se enteró por un tuit de Manuel Adorni, se produce una crisis en el gabinete y tienen que destronar a Néstor Grindetti, que era el jefe de Kravetz en Lanús, y reemplazarlo por Gabriel Sanchezini. Una crisis de gabinete en el gobierno de Jorge Macri. Sanchezini, que es una posición que toma Mauricio Macri dentro del gobierno de su primo. Paralelamente, Karina Milei arma una estructura propia en la ciudad, promete un programa de gobierno para la ciudad para el 2027, es decir, no es Jorge Macri el candidato de La Libertad Avanza para la ciudad de Buenos Aires en el 2027, se lo están avisando ya desde ahora, el que avisa no traiciona, y empieza a pensar el gobierno en listas propias en la ciudad de Buenos Aires y en aplicar en la ciudad este buen momento político que tiene, según vimos recién en las encuestas, en los gráficos de AIME. Eso produce una reacción en el jefe de gobierno, es obvio. Salvo mi ropa, salvo la gobernabilidad de mi gestión, salvo la legislatura local, la legislatura porteña. ¿Cómo? Desdoblando la elección. Adelanto la elección porteña y la desacoplo de la elección nacional.
que es donde seguramente Milei tiene más potencial con su hermana Karina. Acá hay un problema porque esta operación de desacoplar la política local de la política nacional puede tener un par de inconvenientes. El primero es si es tan sólida la gestión de Jorge Macri como para ser sobreexhibida. Es decir, vamos a discutir no de los temas nacionales, de los temas porteños. ¿O hay vulnerabilidades en la gestión de Macri como para exponerse a ese debate? El segundo problema es que el calendario le juega en contra. ¿Por qué? Y porque tiene que realizar las PASO. Para realizar las PASO tiene que tener ya un diseño en el mes de junio. Es decir, si él adelanta la elección porteña a junio, la elección nacional ya va a estar planteada en junio, porque hay que inscribir las listas, las alianzas. Quiere decir que va a haber candidatos nacionales a la senaduría, a las diputaciones, discutiendo sobre la cuestión local. Salvo que Jorge Macri suspenda las primarias porteñas y lleve la elección no a junio, a mayo. Y ahí sí la desacopla temáticamente de la elección nacional, pero para eso necesita del apoyo del peronismo, porque necesita una ley de la legislatura. Y ahí estará deshojando la margarita Juan Manuel Olmos, que es el líder del peronismo porteño. A ver si le conviene o no al peronismo suspender las PASO. Y esto depende de una discusión de Olmos, que está pensando en un peronismo porteño a la cordobesa, con color local. Una discusión de Olmos con la Cámpora. Sin esa discusión es imposible saber si les conviene o no el método de las primarias, de las PASO, y sin revelar esa incógnita o sin despejar esa incógnita es imposible saber si el peronismo le va a dar los votos a Jorge Macri para que Jorge Macri suspenda las primarias y adelante la elección para salvarse en la legislatura del avance de Milei. Esa es toda la jugada de ajedrez. ¿Está pensando Jorge Macri en la reconstrucción del viejo Juntos por el Cambio o Cambiemos? Bueno, para eso tiene que atraer a un grupo que es probablemente más antimacrista que antimileísta, que es el radicalismo de Lustó y Emiliano Jacobiti. Es cierto, por razones incomprensibles, o tal vez poco explicables, o poco confesables mejor, hay una subordinación enorme de Jacobiti y de Lustó hacia el vinguero Daniel Angelici, que es un viejo socio político de Jorge Macri, inclusive de tiempos en que se discutían leyes del juego en la legislatura bonaerense. Dicen que el que le presenta a Angelici a Mauricio Macri es Jorge Macri, y Angelici le promete a Jorge Macri traerlos a Lustó y a Jacobiti al redil. Vaya a saber cómo los convence. Hay también otra negociación, más inesperada todavía. Jorge Macri quiere recuperar la alianza con Elisa Carrió para el PRO. Es algo muy poco esperable. ¿Por qué? Y porque Carrió ha tenido juicios muy severos, como siempre en el ámbito ético-moral respecto de Jorge Macri. Sería realmente un milagro político si logra hacerlo. Ahora, si Jorge Macri incorpora a su coalición a Elisa Carrió, le está poniendo un sello opositor al gobierno nacional indeleble. Porque Carrió, de la dirigencia política argentina no kirchnerista, es la dirigente que más severamente se ha expresado también en términos morales respecto de Milei y de su entorno, diciendo que son poco menos que una mafia. Bueno, si Jorge Macri y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires quieren tener ese discurso dentro de sus filas, están marcando una identidad ya de contradicción y conflicto con el gobierno nacional. ¿De qué estamos hablando? De cómo se reconstruye el espacio de la derecha o el espacio del no peronismo, que en general se ha derechizado. Hay otra dimensión que tiene que ver con esta anticipación de las elecciones que está buscando Jorge Macri, que es que
la elección porteña se transforme en una especie de encuesta perfecta para que Mauricio Macri vaya con esa encuesta, suponiendo que el PRO gana la elección local, la de legisladores, al encuentro de Milei a negociar con Milei en otros términos, en una posición más favorecida para el PRO y para los Macri, en la idea de que Mauricio Macri no quiere romper con Milei. En todo caso, quiere fortalecerse y llevar el conflicto hasta el límite para negociar mejor con Milei. El PRO está atravesando otra crisis porque hay un ataque misterioso con información que aparece sobre figuras muy destacadas de ese partido. Ya tuvimos toda la experiencia de Cristian Ritondo, el entrañable Pucho, con sus departamentos a nombre de su señora, pero en sociedades offshore de las cuales él es el último garante en Florida, en Estados Unidos, centralmente en Miami. Muy difíciles de explicar. Para alguien que hizo toda la vida, no hizo otra cosa que política. Ahora aparece Diego Santilli. Todavía no aparecen departamentos, aparecen sociedades offshore, evidentemente para pagar menos impuestos, y algunas empresas de su hermano, Darío, que fueron siempre mencionadas como empresas que prestan servicios para el gobierno porteño. Habrá que mirar esto. Pero lo cierto es que una figura muy importante del PRO, probablemente un candidato posible del PRO a encabezar alguna lista en la provincia de Buenos Aires, Santilli es la figura en la que Larreta apostó todo su proyecto bonaerense en el año 2021, convirtiéndolo en primer candidato a diputado. Santilli aparece también dañado por estas informaciones que pretenden demostrar que en el PRO, demostrar públicamente, para el gran público, que en el PRO también ha habido montos de corrupción muy importantes. Es parte de este reemplazo del PRO que quiere llevar adelante Milei. Miren la cuenta de John, que supuestamente es el mago, es Santiago Caputo. John, Milei emperador, dice, qué casualidad que el mismo sitio que nos pegaba a nosotros le tire a Ritondo y a Santilli. ¿De dónde vendrá? Este mensaje tiene varios sentidos. El primero es que uno se pregunte, ¿y de dónde le tirarían a Milei y a La Libertad Avanza? Primera respuesta es del macrismo. Es decir, puede estar sugiriendo, cuidado Santilli, cuidado Ritondo, esto es Macri porque ustedes se están aproximando a nosotros. Porque una característica de Santilli es que muere porque lo llamen de la oficina de Milei, que lo incorporen a La Libertad Avanza. Hay otra respuesta, no debe ser el kirchnerismo o Massa, que le pegaba a los dos, al macrismo y a La Libertad Avanza. Pero hay otro mensaje acá, que es aclarar, no somos nosotros. No somos nosotros los que te estamos agrediendo, Santilli, eventualmente Ritondo. Ahora, un experto en comunicación, como Santiago Caputo, el cerebro de la relación entre Milei y la opinión pública, ignora que si él o alguien que está identificado con él, como este John, sale a defender a Santilli reproduciendo en ese tuit la información que complica a Santilli, le está avisando a la gente que hay un problema con Santilli. Quiero decir, para decirlo más sencillo, mucha gente se enteró de que Santilli tiene 14 offshore leyendo el tuit de John. Entonces, ¿para quién juega John? Podríamos decir, ¿para quién juega Santiago Caputo? ¿Está el gobierno detrás de este ataque o no? Nos queda como un misterio de esta noche. Algunos dicen, estas operaciones son la respuesta al tuit de Macri de la semana pasada que le pedía transparencia a Milei. Acá te viene el vuelto de la transparencia. Todo esto tiene un punto de fuga. El cuadro. ¿Quién va a ser el candidato a senador de cada fuerza política en la ciudad de Buenos Aires en octubre del año que viene?
el gobierno quiere tener candidatos propios y puede estar pensando en una jugada endiablada, que es que el candidato o la candidata del gobierno sea Patricia Bullrich, que es del PRO. Es decir, de probar al PRO de su propia medicina. Bullrich cada vez más enfrentada con Macri. Están los que dicen, no, vamos a poner todo. Karina Milei, que podría jugar en la capital o podría jugar en la provincia de Buenos Aires. Y está siempre dando vuelta el nombre de Manuel Adorni. Si la apuesta del gobierno es tan fuerte para salvar los números del PRO, ¿jugará Mauricio Macri? Y acá había una pregunta inesperada. ¿Y si juega Macri como candidato a senador, no se tentará Cristina Kirchner de ser candidata a senadora en la capital, donde tiene domicilio, en vez de ser candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires? ¿Y quién sería el diputado de la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo puede dejar a Massa para eso. Massa unificaría el peronismo de la provincia detrás de sí. Y Cristina podría ser candidata a senadora para volver al Senado en la ciudad de Buenos Aires. Es una hipótesis muy prematura, un poco insólita, pero hay quienes lo están pensando. Y esa gente que lo está pensando entiende de este juego. Ahí se le plantearía también un problema al peronismo porteño en relación con Cristina, porque kirchnerizaría muchísimo al PJ de la Ciudad de Buenos Aires en un momento en que ese PJ está tratando por lo menos de pasarse por la bandina para no tener una identificación tan grande con el kirchnerismo, que en la capital no es una palabra agradable. Y aparece otro problema acá. Horacio Rodríguez Larreta, que dice, yo quiero ser candidato también, y está evaluando ser candidato a senador, por fuera del PRO. Es otro problema para Macri, es otro problema para los Macri. Y es otro problema también para Bullrich, porque se llevaría una parte de ese electorado. Y aunque sea mínima esa parte, estamos hablando de números muy finitos. ¿Será por esto que Bullrich salió a matarlo a Larreta? ¿Por el tema de las cárceles? ¿Por el tema de dónde van, dónde deberían estar los presos que hoy están en comisarías y por eso se escapan? Bueno, votó una polémica que involucró inclusive a Jorge Macri y en la que Larreta salió a explicar que él suspendió la construcción de una cárcel para la cual lo había contratado el gobierno nacional porque el gobierno nacional de Alberto Fernández había dejado de pagar. Tenía que pagar con los terrenos de la cárcel de Devoto y suspendió ese convenio. Todo esto es la fragmentación del espacio no peronista que se explica por la disputa abierta por Javier Milei para ejercer una representación prácticamente monopólica en el espacio de la derecha. Esto también explica la pelea de Milei con Victoria Villarruel. Es otro duelo para la representación de este universo que Milei quiere ejercer exclusivamente, como el emperador Milei. Hay otro conflicto en la provincia de Buenos Aires, también inesperado. Por eso decimos que hay alianzas inesperadas y conflictos inesperados. ¿Quién podía pensar hace 6 meses que el problema a Cristina Kirchner le iba a parecer tan próximo, tan cerca, como en la figura de Axel Kicillof? ¿Quién iba a pensar que Axel Kicillof iba a soñar con enfrentar a Cristina? Pero Axel Kicillof aparentemente está pensando una carrera política donde quiere tener el poder político y no ser solo un empleado. Para lo cual está reflexionando en desdoblar también en la elección en la provincia de Buenos Aires. Hacer una elección bonaerense, donde él armaría las listas en combinación con los intendentes, que se quieren sacar a la cámpora de encima, por lo tanto a Cristina de encima, porque la cámpora es Cristina, y dejar la lista nacional para la expresidenta. Ella obviamente está enfurecida por lo que entiende que es una traición de alguien a quien le dio todo, inclusive a veces en detrimento de su propio hijo. Es verdad que, por ejemplo, la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires la pretendía Máximo Kirchner junto con la cámpora y le fue dada a Kicillof. Y ha movido Cristina piezas para generarle a Kicillof un enorme problema, que es que la legislatura bonaerense no le apruebe el endeudamiento sin el cual no puede gobernar.
Y esto lo ha puesto a Kicillof al borde del abismo. Él, para adelantar las elecciones, tiene que hacerlo por el calendario institucional, por lo menos en febrero, ya no puede ir más allá de febrero. Y tal vez en febrero la legislatura le vuelva a plantear la discusión del endeudamiento y tenga que elegir entre la gobernabilidad o el poder político, que no es una opción tan fácil, porque están ligados. Ahora, si no se termina de pelear con Cristina, todos los que lo han apoyado hasta ahora lo van a dejar. Jorge Ferraresi, el Cuervo Larroque. Ahora, si se somete a Cristina, pasa a ser ¿quién? ¿Un Alberto Fernández o algo peor todavía, un Daniel Scioli? Y termina ahí su carrera. Porque ya Cristina es muy difícil que lo elija como delegado con la irritación que le produce su figura. Estamos hablando de cuál es el futuro electoral del peronismo, no el año que viene, porque esto se recorta sobre el horizonte del 2027. Estamos hablando de candidaturas posibles a la presidencia del año 2027. Y un Kicillof que también teje alianzas raras. Y una de ellas es con el radicalismo de Jacobiti. Y esto sí es insólito, porque para los que conocen la microfísica de la política y sobre todo la biografía de Kicillof, él no tuvo ningún enfrentamiento en su vida más acérrimo, más agresivo que el que tuvo con Jacobiti por la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas cuando los dos eran chicos. Bueno, ahora aparentemente convergen Jacobiti y Kicillof en una especie de alianza anti-Milei que se expresa en plata. Miren este cuadro, este listado. Es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires del año 2025, el del año que viene, y los subsidios, escuchen bien, los subsidios que los bonaerenses, los contribuyentes bonaerenses le pagan a través del presupuesto bonaerense a universidades nacionales radicadas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires transfiere fondos a entidades de la nación. Es raro esto. No hay ninguna provincia que haga esto. Universidad Arturo Jaureche, 1.000 millones de pesos. Pero me interesa una en particular, que está en la próxima placa, que es la Universidad de Almirante Brown. 1.183 millones de pesos. ¿Quién es el rector? Pablo Dominichini, el candidato de Lustó y de Jacobiti a presidir el Comité Provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones donde Dominichini perdió. Pero lo interesante es que Dominichini es diputado radical en la legislatura bonaerense, es decir, vota este presupuesto del cual a él le llegan después en Almirante Brown 1.183 millones de pesos. Este ducto de dinero entre el radicalismo de Jacobiti y la provincia de Kicillof es revelador, porque está hablando de alianzas inexploradas. Vamos a una convergencia entre Lustó, Jacobiti y un kirchnerismo antikirchnerista, un peronismo de izquierda en contra de Cristina. Esto es una novedad que aparece en estos números. Y La Plata suele ser muy elocuente, sobre todo entre esta gente. Hablando de plata, hoy tuvo que renunciar finalmente Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, investigado por la Justicia Federal por haber encabezado aparentemente una banda, eso lo determinará finalmente la Justicia Federal, de cobro de coimas, de sobornos a cambio de eliminar multas, fotomultas. Le presentó la renuncia al gobernador Kicillof. La renuncia dice que es por razones personales, cuando hace 2 meses ya la prensa está hablando de los delitos que se le imputan a Donofrio, y es reemplazado por otro masista, que viene también del Ministerio de Transporte Nacional en la época en que Massa era ministro de Economía, Martín Marinucci. Problema para Kicillof, porque uno de los activos supuestamente de Kicillof era que en su administración no había corrupción. Problema para Massa,
que tiene que hacer renunciar a alguien tan cercano como él por corrupto como Jorge Donofrio. No solo en el PRO empiezan a aparecer denuncias y peripecias judiciales en vísperas del año electoral. ¿Será también el mago? ¿Será también Milei? Es una broma. Vamos a empezar Odisea. Ahí ustedes van a ver las redes a través de las cuales se pueden conectar con nosotros en X, en Instagram, en TikTok. Ahí tiene los nombres de las cuentas. Vamos a empezar con un diálogo, como les prometí, muy interesante con José Eduardo Abadi. Vamos a ir de lo subjetivo a lo colectivo y vuelta. Pancho Olivera nos trae un tema que va a ser polémico durante todo el año. La reforma del Luna Park, que es un monumento histórico preservado, empieza a planificarse como algo fuera de norma para hacer un mega